Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de este martes 25 de marzo de 2025 a través de las radios Femenina Fiesta y los canales de Tigo Sport 3300 y 1001 en HD, un martes futbolero de eliminatorias hacia Copa Oro. Hoy se definen ya los últimos cupos hacia el torneo de selecciones más importantes de CONCACAF y también hay eliminatoria sudamericana. Hoy están los 5 partidos con el Argentina-Brasil como estelar. Así que ya Argentina está con un empate. Estaba leyendo que le basta para ya estar casi o estar ya en el Mundial de 2026. Brasil todavía tiene camino por recorrer, así que le urgen estos 3 puntos. De esto y mucho más, también de fútbol nacional, vamos a hablar en esta emisión del Wiri Wiri al aire. Me acompañan el señor Diego López, Orestes Membreño, a quienes saludo de inmediato. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Todo bien, Oscar, Oresta, a los que nos escuchan por Femenina Fiesta y Deportivo Sports, el placer de saludarlos. Mucho fútbol, a estar pendiente también de acá del barrio, de la región, del vecindario. Vamos a ver cómo le va a Guatemala contra Guyana por la Copa Oro y a Nicaragua contra Guadalupe. Son las 2 selecciones que se complicaron en la ida a estos partidos. Van a estar bonitos, van a estar interesantes y por supuesto el plato fuerte es ese Argentina-Brasil a jugarse allá en Buenos Aires a las 6:30 hora de nuestro país. Y también pendiente de la previa del fútbol de Liga Mayor. Mañana hay fecha completa, así que también de eso vamos a hablar. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Muy bien. Un saludo a todos. Diego López y a la gente que nos escucha y nos ve. Quiero enviar un saludo especial hasta la ciudad de California. Mi amigo Marlon Eduardo dice, siempre los escucho al mediodía, siempre escucho el Wiri Wiri. Me dijo, él vive en Sunnyvale, California. Así es que un gran saludo para él. Marlon lo conocimos desde muy chiquito, hizo sus andares acá a través del micrófono, era un DJ de radios juveniles, Marlon, pero ahora él se desempeña en su profesión de ingeniero eléctrico, así es que bien. Hasta Sunnyvale, California, le damos un gran saludo a Marlon Eduardo. Un saludo, Marlon. Ajá. No, te iba a decir que también en una de las noticias más cortitas, ya para meternos en materia, ayer se confirmó ¿cuál es la palabra? Se me olvidó la palabra. La desafiliación de Santa Tecla y del Jocoro. Tristemente lo de Santa Tecla, cómo le hicieron daño a ese equipo. Realmente que yo creo que era un equipo que parecía que iba a hacer algo diferente, pero no, se mezcló muchas cosas malas ahí y una pena porque un equipo 4 veces campeón que marcó una época en tan corto tiempo, que se metió en la palestra y que ahora simplemente por decisiones ¿sabés qué? Yo me acuerdo como un directivo en aquel momento, le mando un saludo a René Guevara, me decía, ¿cómo hacemos para poder llevar más gente al estadio? Y comenzaron a ir a los colegios de ahí de Santa Tecla, ¿no? Al Champañaca, al Chaleco, todos los colegios de ahí para intentar captar a chicos y mira ahora en lo que terminó. Qué increíble, qué pena y lo mal gestionado que están los equipos del fútbol de Liga Mayor. Un poco creo que le tocó lo de la maldición de las alcaldías. Sí, Santa Tecla se une mucho a otra. No, rapidito así porque sí. Esa fórmula todavía no hay una que haya dado, o por lo menos que yo tenga recuerdo, que haya dado éxito. Cuando la alcaldía, y es porque obviamente tienen otras prioridades, y no siempre el que está en el puesto en ese momento, o el que llega, si es que hay un cambio de administración, por ejemplo, tiene la misma visión. Como no es una política, en este caso municipal o algo, siempre le pasó a Nejapa, le pasó en su momento a Juventud Independiente también. Hay varios casos. Sí, pero fíjate incluso que el Balboa. Es cierto, tiene que ver, ¿verdad? Obviamente la alcaldía de Santa Tecla participaba porque... Y mientras estuvo muy involucrada es que el equipo también... Pero fíjate que en el tema económico no era tanto, porque yo soy fiel testigo de lo que sí participaba. Digo, en el tema económico, en dar efectivo, ¿verdad? Para el mantenimiento de la planilla del equipo, no era mucho. Donde sí se colaboraba era en el uso del estadio, ¿verdad? Tenía exclusividad Santa Tecla, no se le cobraba ni un peso por el uso del estadio, ni por el consumo de energía, de agua, de mantenimiento. En eso colaboraba la alcaldía en ese sentido. Uh-huh. Sí, era fuerte porque era haciendo ya números con todo lo que daban, eran como unos $30,000 o $40,000
que aportaba la alcaldía por el tema del mantenimiento del estadio. Sí, pero en tema de presupuesto ya general, aunque no fuera para la plantilla, pero para la planilla sí. no aportaba mucho. La verdad que sí aportaba. No vamos a decir que, pero tampoco, digamos, no daba. Claro, pero le quitas todo eso y es otras cosas que Vaya, te voy a decir una cantidad, aproximadamente aportaba alrededor de $4,000 al mes. Eso era poco, pero fue el manejo. Fue el manejo, sí, todo el manejo. A eso quiero referirme. Fue el manejo en donde, sí es cierto, cuando se le quitó el equipo a la directiva que encabezaba Guillermo Figueroa, obviamente el tema de la ayuda de la alcaldía fue disminuyendo, pero no fue eso que después, cuando hubo el cambio de administración, que hubo el cambio de que se le devolvió el estadio al Indes, no fue por eso que este equipo ha desaparecido. Pero me acuerdo que lo último fue que vinieron unos que eran argentinos, ¿te acordás? ¿O no fue? Sí, fue en Santa Tecla, fue uno que vino un grupo que supuestamente lo que se quería hacer de sus servicios y después pasó de nuevo, pero deportivamente hablo, porque estaba en las manos de Max, puede ser. Sí, a Max Ayala. Max Ayala, correcto. Pero no, lo que pasó fue cuando los propietarios volvieron a agarrar el equipo, de ahí empezó la debacle del mal administrado, mal dirigido, tuvieron el problema con Sánchez Yacuta y el auxiliar, y luego tuvieron otra demanda que la perdieron, ahí perdió el equipo perdió mucha plata, perdió muchísima plata. No, pero es que pasó de dirigencia en dirigencia, yo me acuerdo, ahorita mismo me acuerdo de Guillermo Figueroa, después el licenciado Vidal, que paz descanse, después vino, de nuevo lo agarró los propietarios aparentemente, después pasó a ¿cómo se llama? Rómulo y ¿quién estaba? Sí, el licenciado Anaya. Anaya, sí, bueno. Okay. Bueno, de eso vamos a hacer un paréntesis siempre dentro del fútbol nacional, porque ayer también se conoció la separación del técnico del Cacahuatique, Daniel Corti, después de la derrota ante Alianza. Sorpresiva la noticia, pero para que nos cuente un poquito más y nos amplíe cómo está la situación y cómo tomó esta decisión de parte de la directiva, tenemos en línea al profesor Daniel Corti, quien le agradecemos su deferencia con este programa. Profe, los saludamos Diego Orestes y Oscar, ¿cómo está? Y cuéntenos un poquito cómo lo tomó esta decisión y qué considera usted que se debió así algo tan intempestivo de parte de Cacahuatique. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la comunicación, les agradezco un montón. Y bueno, la verdad que sí, ayer estaba un poco molesto. ¿Qué va a ser? No pasa nada, pero bueno, me lo tomo con tranquilidad y demás, es parte del fútbol. Hay veces que no necesariamente tiene que estar mal para que todo tenga que tener un cambio, así que bueno, por ahí ellos tendrán sus motivos y demás que necesarios para ver de qué manera seguir y demás, pero bueno, todo tranquilo, no hay problema, somos hombres, hablamos como corresponde y ya está. Bueno, ¿qué va a hacer? Ahora mirar para adelante, Dios quiera el club siga creciendo y sobre todo con los juveniles y los jugadores que también están dejando todo y demás, así que ojalá que todo sea para bien y bueno, desearle que cada uno de los dos, tanto como ellos como nosotros, nuestros caminos sean iluminados y con éxito, así que bueno, veremos qué pasa. Hola, profe, le saluda Diego López. Profe, pero no se entiende, tal vez nos ayuden a entenderlo un poco usted. La decisión fue de la directiva y si se basaron en algo para decirle ya no continúa al frente del equipo, o fue decisión suya o fue mutuo acuerdo, o cómo fue el tema. No, lo que tenían la decisión tomada eran ellos, no yo. Por supuesto que en mi cabeza solamente estaba tratar de enderezar un poco más esto, que tampoco no estábamos mal, o sea, no tenemos 2 puntos, no teníamos 2 puntos en el torneo, aparte, pero bueno, son decisiones que por ahí se toman y tampoco me iba a poner a indagar tanto. Ya yo estoy siempre muy agradecido porque la verdad ellos me han abierto las puertas y después los motivos y demás tampoco no indagué demasiado, porque la verdad si ya hay un momento en donde te das cuenta que ya realmente no formas parte de un proceso, y para qué insistir en algo que
te va a generar más estrés de lo que realmente uno puede aportar. Así que bueno, no hay problema, el fútbol es así, lo comprendo que el fútbol será así, después bueno, cada uno comprenderá o no las cosas que tengan en la cabeza cuando deciden algo, así que bueno, no hay ningún problema, pero bueno, yo estoy totalmente claro de que yo dejé e hice todo lo correcto que tenía que hacer, y sobre todo nunca dejé de hacerlo con pasión. Así que bueno, yo la verdad estoy conforme con todo lo que hemos logrado, y Dios quiera que sigan así. Yo ya siempre le dije, yo jamás voy a desearle el mal a nadie ni nada, al contrario, deseo que el club siga creciendo y demás, y que tenga un recorrido largo dentro de la liga. Así que bueno, esa es la cuestión. Sí, profesor, obviamente no nos esperamos esto, a todos nos ha sorprendido esta decisión, bastante. La verdad que sí, el trabajo se notaba en la cancha, la situación del equipo es muy clara, no es un equipo que anda ahí viendo desesperación por puntos, sino que estaba compitiendo. Pero bueno, las cosas se dieron. Mi pregunta va relacionada en el tema del finiquito. Profe, ¿ya firmó usted su finiquito o todavía hay alguna cosa pendiente en el tema de la relación contractual con el equipo? No, está todo resuelto. Gracias a Dios el club tiene un presidente como Juan Amaya, que es una persona que es el que siempre está, es el que da la cara y que es responsable. Entonces es una persona con la cual uno realmente puede contar. Si puedo decir de alguien de acá, te voy a nombrar siempre a Juan Amaya, que es una persona responsable y buena gente, que te da la cara y demás. Entonces hablamos totalmente claro, como siempre lo hace él y lo hago yo, así quedó todo en buena medida. Nadie le debe nada a nadie, ni yo al club, ni el club a mí, así que por ese lado, la verdad que yo siempre muy agradecido con Juan Amaya por ser una persona responsable, clara y totalmente seria, siempre dando la cara por las cosas que hay que poner. Muy bien. Profe, esto es medio en serio, medio en broma, pero me parece curioso por la situación que se dio. No sé si ha hablado usted con su papá y le dijo, papá, mira lo que me hiciste, porque es muy curioso que el último partido suyo con Cacahuatique fuera después del partido contra su papá, pues por ejemplo, por eso me refiero. Son justo circunstancias de un juego y más, pero igual no es solo por esto, puede pasar, no pasa nada. El fútbol, yo una vez que inicia el torneo, está bien, justamente es mi viejo que estaba al frente, pero no tiene Alianza no tiene absolutamente nada que ver. Ya era una cuestión nuestra y demás, así que ¿qué va a hacer? Nada, pero no pasa nada, aparte tiene que estar tranquilo. Yo me voy tranquilo que por lo menos uno de los dos partidos se lo gane. Así que con ese profe, pero claro, empatado. Sí. Mire, pero con esas revanchas no vale la pena, profe. No, y lo que le quería preguntar es si antes de este partido, más allá de las circunstancias, había tenido usted alguna señal o le habían dicho algo sobre si este resultado iba a influir en alguna decisión, o cree usted que fue después del resultado que la directiva... No. Yo pienso que el resultado además no tiene nada que ver, pero igual no habíamos hablado ni nada, y tampoco ni poner plazo ni nada. Aparte, dentro de mi cabeza, la verdad, poner plazo en cómo estábamos era una estupidez. Pero bueno, no importa, cada uno tiene sus pensamientos y demás, y bueno, listo, yo no tengo problema. Yo, como siempre, he hecho todo con valor y demás, con respeto y demás, asumo la responsabilidad que tenga que asumir yo dentro de algo que no estaba mal, pero no importa, yo me voy con mi aprendizaje y sabiendo que en el mundo del fútbol, y sobre todo cuando no hay ahí por ahí ideas claras y demás, pasan estas cosas, así que no pasa nada. Yo sí, lo que sí, siempre les dije, y se lo dije de todo corazón, yo voy a estar eternamente agradecido a lo que, sobre todo, bueno, a Juan Amaya y demás, que fue el que creyó en mí y que el club me dio la oportunidad de hacerme conocer y de trabajar como principal. Así que una cosa no quita la otra, yo voy a estar eternamente agradecido por la oportunidad, y eso es
es impagable que me hayan abierto la puerta cuando nadie creía en mí, así que bueno, sí estoy muy agradecido y es un paso más de fútbol, como en las parejas y todo, qué sé yo, algo con lo que comienza en algún momento termina. Ya después, bueno, uno verá la forma, ¿no? Pero hay poca cosa en la vida que dura hasta el final de uno mismo. Pero ya después no pasa nada, es parte de los procesos de la vida de uno, así que no pasa nada, uno no guarda ni rencor ni nada. Sí, obviamente estaba molesto ayer, no hay ningún problema, todo es para crecer y yo sé que voy a tener oportunidad de volver a trabajar pronto, así que, porque creo que he hecho las cosas de buena manera, con respeto, con errores, con acierto y demás, pero bueno, nunca he dejado de meter pasión en lo que hago y voy a seguir capacitándome y sé que muy pronto se va a abrir otra puerta. Así sea, profe, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dado el profesor Daniel Corti, hasta ayer entrenador de Cacahuatiqui. Así también nosotros finalizamos nuestro primer bloque en el Wiri Wiri al aire, pero regresamos con más. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire por Radios Femenina y Fiesta y los canales 3300 y 1001 en HD de Tigo Sports. Ya dejamos por un momento el fútbol nacional. Ya mañana también retomaremos con todo, con la previa de la fecha. Se juegan los 5 partidos mañana con el Firpo FAS como estelar. Pero esta noche, como mencionábamos en el primer bloque, se juegan ya los partidos de vuelta de la ronda preliminar para clasificar a Copa Oro, ya para cerrar quiénes van a ser los participantes. El Salvador, por haber ganado su grupo de la Liga B de Naciones, aseguró no solo el pase a la Liga A, sino también uno de los cupos para el torneo de CONCACAF, que se va a realizar en junio en Estados Unidos, también ahí medio paralelo con el Mundial de Clubes. Va a haber mucha actividad en ese país durante el mes de junio. Este torneo para El Salvador será después de los 2 partidos de eliminatoria, así que ya sabrá cómo va para en esa instancia. Hay varios encuentros muy importantes, en especial los centroamericanos. Honduras le ganó 5-3 a Bermuda, también Costa Rica goleó 7-0 a Belice, pero Guatemala, que se enfrenta con Guyana, o se enfrentó con Guyana de ida allá en la isla caribeña, la pasó mal y perdió 3-2 y pues peligra su participación en la Copa Oro. Para platicar un poco más de cómo están las sensaciones allá en el vecino país, tenemos un contacto con nuestro colega Juan Quinto de Tigo Sports, a quien le damos la bienvenida. Juan, gracias por atender la llamada. Aquí estamos Diego Orestes y tu servidor Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderlos saludar a la distancia, un abrazo a los tres y pues platicar un poco acerca de, como lo han llamado los jugadores acá en Guatemala, de ese accidente futbolístico que pasó el viernes anterior ahí en Barbados, porque al final no se jugó en Guyana, porque ellos no tienen una cancha reglamentaria como tal de parte de la FIFA y se terminó o avalada, digamos, por CONCACAF, que es el ente de este torneo, sino que al final de cuentas por eso se jugó en Barbados ese partido. ¿Por qué lo consideran accidente, Juan? Si al final el resultado pues le da la ventaja ahora a Guyana y le mete mucha presión a Guatemala. Están creciditos. Sí, yo lo que digo es que los jugadores lo citaron como un accidente. Nosotros pues obviamente vimos la realidad del partido y fue un primer tiempo desastroso, donde a mí me parece que Luis Fernando Tena subestimó a esta selección de Guyana, que la había enfrentado en noviembre pasado por la CONCACAF Nation League y le ganó 3-1. Subestimó tanto a esta selección de Guyana porque de los 11 titulares de aquel partido únicamente repitieron 4 por diferentes motivos. 2 que ya lo sabemos, el caso de Nicolás Hagen, lesionado, que es el guardameta titular de Luis Fernando Tena, y Aaron Herrera, que prefirió no acudir a la convocatoria porque se iba a jugar en cancha sintética y él tiene un problema cronológico en el talón de Aquiles
y habló con el cuerpo técnico de selección nacional para no ser incluido en este tipo de partidos. Eso da a entender también de que incluso el mismo Luis Fernando Tena, digamos que aceptó prescindir de su mejor jugador, que es Aaron Herrera, y eso da a entender de que subestimó al final de cuentas a esta selección de Guyana, que le terminó pegando un baile en el primer tiempo. El primer tiempo fue desastroso para Guatemala. Nunca encontró los circuitos, nunca encontró espacio de fútbol, pero fue mucho por la alineación que colocó Luis Fernando Tena. Colocó jugadores que no venían siendo habituales y que los utilizó en ese primer partido contra la selección de Honduras del año, pero que al final de cuentas no terminaron de funcionar, y la velocidad de los jugadores de Guyana terminó sorprendiendo definitivamente a la selección de Guatemala. Mi querido Quinto, te saluda Diego López. A ver, Isaí Jones, que les hace triplete, es un jugador que seguramente van a recordar y muchísimo ahí en Guate. Nosotros ya pasamos varios Piratas del Caribe y te digo que el Caribe es bravo, el Caribe está creciendo, pero mi consulta es, ¿cuál es la sensación que le da ahora mismo en Guatemala el partido de esta noche? ¿Lo ven como, no, lo va a remontar con tranquilidad Guate, o lo ven como, cuidado que nos pueden amargar la noche los caribeños? ¿Qué dice mi querido Diego? Tranquilo. Mira, lo hemos platicado muchas veces, no es que acá tengamos un exceso de confianza. Tampoco queríamos estar en esta situación, porque nosotros todos al inicio de esta serie decíamos, bueno, para el partido de vuelta va a estar todo encaminado para que Selección Nacional tranquilamente avance a la siguiente ronda de la Copa Oro. Al final de cuentas sucede ese 3-2, y no es consuelo de pobres, no es de esa mentalidad mediocre, pero al final de cuentas, lo decía Luis Fernando Tena, con un gol nos alcanza, porque al final de cuentas Guatemala perdió 3-2, y en este tipo de competencias aún se encuentra en vigencia el formato del gol de visita, y con un 1-0 Guatemala puede avanzar a la siguiente ronda de la Copa Oro. Que de igual forma un 1-0 sería cortísimo, sería para levantar más las críticas a Luis Fernando Tena, que ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos con Selección Nacional de Guatemala. Pero conociendo la alineación de Guatemala, les digo que hoy sí va a respetar ciertos rangos, va a respetar Luis Fernando Tena cierta base que venía trabajando durante estos 3 años de proceso, 4 años que inició en este 2025, y me parece que Luis Fernando Tena ha regresado a sus bases, y hoy no se le debería de complicar este partido ante la selección de Guyana. ¿Aaron Herrera sí está disponible o no viajó? No viajó, desafectado. Él incluso no concentró con Selección Nacional. Okay. Él, desde, ¿qué fue? El pasado lunes o domingo en la noche que Guatemala jugó con Honduras hace 15 días prácticamente, hace 8 días, habló con Luis Fernando Tena y le dijo, profe, yo prefiero no jugar en una cancha sintética, porque aparte aquí en Guatemala el Estadio Nacional está en remodelación. Sí. Guatemala va a jugar en el Cementos Progreso, que es cancha sintética en la zona 6 de la ciudad, y ahí es donde Aaron Herrera decide mejor, junto con el cuerpo técnico de Selección Nacional. Lo voy a decir de una forma fuerte, pero así lo sentimos acá, borrarse de esta serie. Okay. No sé si porque creyó que Guatemala iba a pasar caminando contra esta selección de Guyana, o bien porque realmente le puede llegar a afectar esta situación del talón de Aquiles a un Aaron Herrera que obviamente para el proyecto de Luis Fernando Tena y lo que hablan en Federación Nacional de Fútbol de Guatemala es la eliminatoria mundialista es clave, y para eso trajeron a Luis Fernando Tena. Ojo, Copa Oro es una obligación para Guatemala estar metido al menos en esa fase de grupos. Sí, es verdad, como quiera verse, el partido es complicado para Guatemala. Vamos a ver, juegan en cancha sintética, una cancha que les metió en problemas el partido de ida. Por muy local que sea Guatemala, la va a tener difícil esta noche contra Guyana, porque se juega en un tipo de cancha en donde estos jugadores caribeños están muy acostumbrados a jugar. Ya lo mencionas, el jugador que no quiere jugar en esa cancha porque le da problemas, y él tiene un problema de tendón de Aquiles, pero
Hay otros jugadores que también tienen algún resentimiento en rodillas y las canchas sintéticas son criminales. Son criminales para, para los problemas de rodillas. Pero te das cuenta que en todos lados critican al tenis. Me estás criticando a Luis Fernando Tena. Están ahí en pero Guate. Ahora bien, 1-0 pasa Guatemala, pero por lo visto en el partido de ida, conseguir un gol va a ser también difícil contra un equipo muy, muy fuerte y que viene en ventaja, que con el empate pasan. Guatemala no las puede tener consigo. Tendrá que mejorar en estos días, haber corregido algunas cosas, pero con tan corto tiempo, lo que no se hizo en el partido pasado difícilmente lo puedan superar en este partido. Pues el rival también complica y la cancha en ese sentido, ¿no crees? Sí, y aparte quiero preguntarte si va a haber estadio lleno. El tema de la afición, me parece que hay mucho descontento. Incluso ayer se le consultaba a Luis Fernando Tena de cómo volver a crear esa armonía entre afición y Selección Nacional de Guatemala, sobre todo por esa imagen que dio en ese primer partido ante la selección de Guyana. Todavía hay boletos a la venta, es decir, no hay en su totalidad la capacidad llena del estadio, y habrá que ver al final de cuentas cómo pueda llegar a afectar en ese sentido, aunque pues básicamente acá han venido muchas selecciones y han jugado en el Estadio Nacional, y Guatemala, hay que decir, en condición de local no pierde un partido desde el año 2015, es decir, hace 10 años. Qué buen dato. Entonces, además, yo sí escucho lo que ustedes hablan de la selección de Guyana, pero hay que recordar que los primeros 2 goles prácticamente se los hace Guatemala. Ese primer gol de parte de la selección de Guyana, que luego ya la definición de Isaías Thomas es espectacular, pero es un error de comunicación entre el defensor central y el lateral izquierdo. Ardón y Morales no se comunican y dejan pasar un balón que debió haber sido cortado con facilidad. El segundo gol también hay un error de parte de Selección Nacional de Guatemala, y al final de cuentas, si bien un buen que ya complicadas en la pasada Nation League, al final de cuentas estos jugadores, hay que recordar que no todos tienen esa gran base futbolística como por ejemplo si lo tiene dentro de... y al minuto 65 ya no, físicamente de Guyana ya no daba, fue Guatemala la que ya no pudo, y es por ello de que los cambios que van a entrar de inicio son 5 los cambios que va a realizar Luis Fernando Tena para el partido de esta noche. Entonces vuelve a sus bases y me parece que hoy vamos a ver una Selección Nacional de Guatemala jugando mucho mejor de lo que fue esa presentación desastrosa del pasado viernes. Juan, planteando un hipotético mal resultado para Guatemala, ¿qué tanto condiciona la continuidad de Luis Fernando Tena no ir a la Copa Oro? No. Pues acá hay diversas opiniones, porque estamos hablando de que ahora estamos en marzo, ¿no? Sí. Estamos a 3 meses de la eliminatoria mundialista, y cortar un proceso por no clasificar una Copa Oro, cuando en la federación el lema siempre ha sido lo que importa es la Copa del Mundo del 2026, me parecería que, si bien da ciertos puntos, porque si no podés derrotar a una selección de Guyana, si no podés clasificar una Copa Oro, ¿qué vas a hacer en una eliminatoria mundialista cuando te toca enfrentar a las potencias del área, dejando a un lado lo que siempre han sido México y Estados Unidos y ahora últimamente Canadá? Pero ¿qué va a pasar con Guatemala si no logra superar a la selección de Guyana cuando le toca enfrentar a una Panamá que es segundo lugar en la Nation League? Sí. A una Costa Rica que le mete un 7-0 a Belice en condición de visita, a una selección de Honduras que sufrió en Bermudas de lo lindo, pero termina ganando, termina sacando la casta, ganando ese 5-3. Cuando nos toca enfrentar a Trinidad y Tobago, a El Salvador con el bolillo, Jamaica. Quisiera de verdad que El Salvador levantara, pero es que conozco al bolillo. El bolillo para mí, yo creo que debieron ir por otro técnico ahí en El Salvador, pero bueno, al final de cuentas eligieron al bolillo, sus razones tendrán, pero para mí el bolillo va a ser las mismas que hizo acá en Guatemala, y después va a terminar diciendo es que no había material humano en El Salvador. Ojalá no,
de verdad que ojalá no, pero al final de cuentas yo creo que el proyecto quedaría muy golpeado de parte de Luis Fernando Tena si no logra una clasificación, una Copa Oro, que eso inyecta dinero, inyecta cierto caché para Selección Nacional de Guatemala de volver a competir en una Copa Oro. Y como no, como ustedes lo mencionan, prácticamente esta Copa Oro va a ser la preparación de todas las selecciones para la clasificación a la Copa del Mundo a la última ronda. Entonces me parece que quedaría muy golpeado el proyecto. No sé si despedirían a Luis Fernando Tena, pero el proyecto quedaría muy golpeado. Ajá. Bueno, vamos a esperar, y si no, y nos vemos en igualdad de condiciones. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Suerte para la selección de Guatemala esta noche y porque se juega su pase a la Copa Oro. Era Juan Quinto de Tigo Sports Guatemala que perdió su selección 3-2 ante Guyana en la ida. Dígame. Pero hay 7 partidos ahora porque son 7 plazas todavía las que faltan de llenar en para Copa Oro. Está el Honduras-Bermudas, que Honduras lo va a pasar fácil. Costa Rica-Belice también va a ser goleada. Ojo con Nicaragua. Yo creo que Guadalupe le va a amargar la noche a los pinoleros allá en Nicaragua. Ganó 1-0 el equipo caribeño en la ida. Está, bueno, el Guatemala también. Cuba, Trinidad también. Y el que nos interesa también es Martinica-Surinam. Así que va a estar bonito la fecha de este día. Así que con esto llegamos al final en nuestra emisión radial por Radios Femenina y Fiesta, pero tenemos un bloque exclusivo a través de Tigo Sports. Ya regresamos. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Estamos de vuelta en el Wiri Wiri al aire a través de Tigo Sports, canales 300 y 1001 en HD, mientras en El Salvador nos preparamos para una jornada más del torneo Clausura 2025. El resto de la CONCACAF, pues muchos de los países que todavía están con una posibilidad de clasificar a Copa Oro están ya esperando los partidos de esta noche, y en Sudamérica a partir de las 2 de la tarde empiezan los partidos también de la eliminatoria mundialista que cierran esta fecha FIFA. Es la 14ª jornada allá en Sudamérica, buscando boleto al Mundial. Argentina es el que la tiene más franca, necesita un empate para clasificarse, tiene que buscarlo nada más y nada menos que ante Brasil, que llega de visita esta noche al Estadio Monumental, ahí de la ciudad de Buenos Aires. Pero hay otros partidos muy interesantes también que pueden marcar un poco el ritmo de quienes van a clasificar directo a la Copa del Mundo por el lado de Sudamérica. Ya hay otro clasificado. Bueno, ayer fue Nueva Zelanda el que se clasificó. Hoy hay uno más. Irán se metió. Irán está ya con boleto directo. Irán va a llegar a Estados Unidos a jugar. Va a estar bonito. Sí, va a estar. Dirá, pero es una locura, porque como este mundial va a ser el más grande de todos, se están metiendo selecciones que vos decís, ¿qué onda? Vea, Nueva Zelanda, bueno, Irán. Creo que fue Irán sí mundial. Ya ha ido. Japón, que es de hecho infaltable. Viendo lo de las eliminatorias sudamericanas, se van a meter 6,5, ¿no? 6,5 se meten en Sudamérica. Imagínate, antes se metían 4,5. 4,5. Ahora 6,5. Ya le baja ahí, ya vas viendo ahí el. Pero bueno, el Argentina-Brasil va a estar buenísimo. Rafinha lo ha calentado muchísimo. Ya hay posibles alineaciones. Recordemos que Messi no hizo el viaje, no va a poder estar. No estuvo en toda esta fecha FIFA, pero Argentina se habla que puede salir con el Dibu Martínez, con Molina, Nahuel, con el Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nico Tagliafico, Lea Paredes, McAllister en el medio campo, Juliano Simeone, que se ha metido en esta selección, Enzo Fernández, Almada, que hizo el golazo allá en Uruguay, y arriba la araña que pica, mientras que Brasil se habla, todavía no son alineaciones confirmadas, que puede salir con Alisson Becker, Wanderson, Marquinhos, Magaláes, Guilherme, Rodrigo, Gerson, Guimaraes, Rafinha, Joao Pedro y Vinicius Junior. Vos ves esta alineación de Brasil y decís, ¿de qué Brasil estamos hablando? Es una alineación que no te genera. Tenés a 3 super cracks, que es Vini, Rafinha y Rodrigo, pero después una selección bastante normalita. No hay nadie que haga fútbol como nos tenía acostumbrada a Orestes. No hay un Rivaldo, no hay nadie de ellos. No, y te salta todas esas preguntas, saltan cuando ves el equipo que va a tener enfrente, al que va a enfrentar Brasil. Es decir, Argentina sigue siendo un equipo muy potente, sigue siendo un bloque muy fuerte,
¿verdad? Prácticamente se mantiene el bloque que ganó el Mundial, Sí. con algunas variantes ahí como Simeone, como Almada, ¿verdad? Que son Almada jóvenes. estuvo, pero no vio muchos minutos, vio muy poco Sí, tiempo. por eso te digo, pero... Almada. Pero hizo el golazo contra... No, en el Mundial. Sí, estuvo Yo te digo, ahí, pero con paseó. variantes, con pocas variantes. Creo que Scaloni no anda con chiquitas a la hora de cambiar o de quitar, porque no está Lo Celso, Dybala, que está lesionado, pero por ejemplo Lo Celso, que es casi un infaltable, no fue convocado, y jugadores así. Pero aquí vos también ves ya una gran renovación en esta selección argentina. Porque hablaban de Messi y sus amigos, que No, sí. ya es una selección renovada, ya solo quedan de la vieja guardia Nicolás Otamendi. Sí. Bueno, Leva Paredes si querés, pero después... De Paul también. No, pero De Paul es de esta nueva camada. De Paul entró en esta Y es nueva probable camada. que esté ahora. Puede ser que no jugó en Uruguay. Ujú. Y en cuanto a Brasil, de verdad llama la atención mucho, Oscar, que ya no tenga a ese super crack en el medio que nos divertía, que era Ronaldinho, que era Rivaldo, que era Neymar. No existe en Brasil ese jugador ahora. Sí, lo tienen que andar buscando porque Neymar estaba ya recuperado de su lesión, pero recayó de su lesión grave me refiero, pero recayó en los días anteriores, que también causó polémica por no estar, o que decían que se había zafado de la final con el Santos, pero al final sí resultó que estaba lesionado, no fue convocado. Y sí, creo que son otros tiempos ya para Brasil. Las razones ellos las sabrán y deberán buscar cómo corregirla, pero para clasificarse creo que le va a alcanzar. Sí, va a estar. Brasil está tercero, peleando el segundo lugar con Ecuador, pero para el Mundial sí Necesita. Ahora la tienen complicado. difícil, la verdad, jugar en el Monumental contra esta Argentina. Que se puede campeona. clasificar al Mundial ahora. Claro, Argentina va a salir... Con un empate se clasifica Sí, ahora. con un empate clasifica Argentina. Y obviamente van a buscar resultados que les dé comodidad de aquí lo que falta para terminar la eliminatoria, ¿no? Porque puedes terminar sexto y da lo mismo que terminar primero, entonces... pero volvemos al tal bloque que tiene Argentina. Ante eso tiene que jugar Brasil, y que Brasil estaba en un sub y baja ahí. Imagínate, viene Argentina, le gana a Uruguay y se convierte en la primera selección que le gana a Uruguay en Uruguay y a Brasil en Brasil, que ya le había ganado. Entonces, ante todo eso se juega también, ¿verdad? Porque malos con los argentinos, con su ego que tienen, y con el momento que está pasando la selección, ante eso tiene que jugar Brasil. Mira, ahora, también. vos que has visto tanto fútbol, ¿te gusta esta idea de que se metan hasta 7 de la Conmebol cuando antes se metían 4 nada más? Vamos a ver, a veces ha habido equipos como Ecuador, digamos, en la misma Colombia, que alcanzaron cierto nivel y de repente no estaban porque no les alcanzaba el puntaje, ¿verdad? Pero habían evolucionaron bien, la verdad. En su momento Venezuela también evolucionó bastante bien. Chile también ha tenido buenas selecciones. Pero imagínate, Chile es último, un eliminatorio horrible y todavía puede estar en el Mundial, parece el torneo salvadoreño ya. Exactamente, es que eso es lo que, vamos a ver, no sé, no me extrañaría a mí que la FIFA de repente diga, miren, fíjense que muchos equipos le restan calidad a la Copa del Mundo y van a modificar el tema de clasificación, de clasificados, pero no sé. Pero vaya, por ejemplo, también se puede poner en el análisis de que aumentando los cupos, entonces los equipos se preocupan por elevar su nivel también. Porque hay oportunidad, elevemos el nivel y busquemos una clasificación. Muchos dicen que tantos equipos le va a bajar calidad, ¿verdad?, a la Copa del Mundo, pero digamos para Ecuador, Bolivia, para el mismo Paraguay. Bueno, Paraguay ha tenido buenos equipos también en su momento y no han logrado clasificar. Entonces, yo creo que es la oportunidad para equipos, para todas las selecciones, que hay más plazas, bueno, elevemos el nivel porque vamos a una Copa del Mundo. Entonces, en Sudamérica mira, el fútbol de Sudamérica es muy vistoso, la verdad, que sea el país que sea. Yo siempre he dicho que a mí me gusta el fútbol del Río de la Plata, que se juega en las dos riberas del Río de la Plata. Yo he sido un admirador siempre de ese fútbol. Pero hay equipos como el chileno, el peruano,
que siempre boliviano. siempre Pero han yo tenido te la voy a revirar. bueno, ¿Te parece ajá, que CONCACAF selecciones. tenga tantas No, plazas? no me parece. No me Sí, parece. Pero en esta, a ver, en este mundial me parece está bien porque están las 3 locales. Está bien, pero para mí el siguiente no me parece que se metan tantas selecciones. 6 de CONCACAF. 6 de CONCACAF. Sería una locura. Espero que vuelva No, a pues las reducir mismas los 3 medios todavía. ¿Ah? Las mismas 3 que ahora no van a clasificar, más otras 3, pues 2 de Centroamérica. No, y pero Brasil. le digo, esta eliminatoria está buenísima porque ya están los 3 de arriba metidos, porque son anfitriones, y que se metan 3 más. Pero ya para los demás mundiales es una locura. Sí, lo que pasa es que hacerte la idea que no van a ser menos, porque no creo que la... Sí, que se- echen que- en marcha atrás, ¿verdad? Correcto, entonces... Pero, a ver, Vamos a ver lo que le hizo el Arsenal al PSV, que le metió 7 en Champions, algo así. De eso vamos a ver un montón. Incluso en las eliminatorias se podría, Nos van a quitar También ese amargo recuerdo de, al- mundialista. de algún modo, para la próxima eliminatoria, ¿verdad? Porque ya van a estar los que ahora son anfitriones, pero es el precio que tiene que pagar, creo, el espectador, de algún modo, que te hacen el crédito en la eliminatoria para darte esperanza y te lo cobran con mucho interés, Pues sí, ya después. cuando llegas o te quedas, porque ahora está muy instalada, y creo que no solo en el país, sino que también en otros países. En Honduras estaba oyendo comentarios también que están con eso de que ahora es cuando hay que clasificar, que ahora es la gran oportunidad porque está fácil. Porque el mismo técnico decía, Rueda, que siempre es difícil. El hecho de que no estén ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá, quiere decir que ya hay un boleto seguro para sí, cualquiera 3 plazas que lo menos. piense. 3 plazas Sí. menos. Y bueno, también hay más partidos, Oscar, allá en Sudamérica. El más interesante de eso es el de Colombia-Paraguay. Paraguay que va en una muy buena racha, Colombia que viene para abajo, y que también los colombianos, después de haber empezado muy bien, están en peligro ahí de... Qué lindas de conferencias de prensa de Gustavo Alfaro. En cada conferencia de prensa se tira una frase, parece Paulo Coelho, una cosa así. Es bárbaro la lechuga Alfaro. Bolivia, Uruguay a las 2, Brasil, Argentina, Brasil a las 6, Chile, Ecuador a las 6, Colombia, Paraguay a la misma hora, y también el Venezuela, Perú a la misma hora. Lo que sí es que todos esos partidos tienen un ambientazo. Sí. No importa. Ya te imaginas el ambiente del Monumental, una locura. Que El más que en alguna ocasión se estuvo aquí. Yo fui al estadio el sábado, por ejemplo, y con reacciones encontradas al final. No creas que el hecho de que haber empatado fue así como que... Al final del primer tiempo hubo abucheos. Ujú. ¿Sí? Cuando terminó el partido, aplausos tímidos, pero nada que la gente saliera demasiado entusiasmada. Y con la banda de paz se sentía ahí un partido de college allá en Estados Unidos. Fíjate que al final lo mismo que estés escuchando bombo, solo que un poquito más armonioso, pero eso no le quita, porque no va a estar. Y platicaba también con algunos colegas de lo que veíamos, que la gente que fue a este partido por las circunstancias, porque era el homenaje gratis y todo, fue muy, muy familiar, que no van a ser los mismos que van a ir ya cuando venga a Surinam, que creo que va a ser un público mucho más exigente, el más futbolero, Sí, señor. que se guarda para ir a los oficiales y no a los amistosos después de esto. Y quien nos manda a guardar ya es el señor Manuel Ranchera, que dice que llegamos hasta acá en esta emisión del Wiri Wiri al aire a partir de las 2 eliminatorias sudamericanas, 4 partidos a las 6, y de 6 en adelante todo lo de CONCACAF. Así que tiene una noche muy apretada con fútbol, y lo vamos a comentar mañana aquí en el Wiri Wiri al aire. Chao.